Hola, ¿cómo les va? Acuérdense de suscribirse. En este video vamos a ver cómo funciona el mecanismo de control de flujo en TCP. El mecanismo de control de flujo que utiliza TCP es Sliding Window. Seguramente eso lo habrán visto en otro video o lo habrán estudiado de otro lugar. La cuestión de este video es explicar cómo es el mecanismo de control de flujo desde el punto de vista de la ventana. ¿Y cuál es el sentido de eso? Bien, en este caso yo dibujé un servidor y un cliente, un servidor y un cliente. Si se fijan así, medio ridículamente hice el servidor como físicamente más grande que el cliente y después hice el servidor físicamente más chiquitito que el cliente. Lo que quiero tratar de representar con esto es que en un determinado momento un extremo de la comunicación puede tener mayor capacidad que el otro y en otro instante puede darse una condición al revés. Es decir, el servidor, uno implícitamente daría por hecho de que va a tener mayor capacidad de hardware para procesar las solicitudes de los clientes, pero puede estar muy cargado y no tener tanta capacidad. Puede estar haciendo alguna tarea de procesamiento y no puede tener tantos recursos destinados a mantener las comunicaciones. O puede que su función prioritaria sea dar otro tipo de servicio y no este, que se refiere a la comunicación que vamos a analizar nosotros. Como sea, cualquiera de esos casos implica de que tendría que haber algún mecanismo que permita regular la transferencia de datos, de bytes, entre un servidor y un cliente. En el caso de nuestras redes, el protocolo TCP se encarga de eso. ¿Cómo? Con el sliding window. ¿Cómo? Con el tamaño de la ventana. ¿Cómo? Variando el tamaño de la ventana. Entonces, supongamos que son iguales, más o menos, ¿no? Nosotros tenemos 4 ventanas correspondientes a 4 buffers. Tenemos un buffer que utiliza un dispositivo para transmitirle al otro. El otro dispositivo tiene un buffer para recibirlo. Y este tiene su buffer de transmisión y nosotros tenemos un buffer para recibir lo que el otro nos manda. Entonces serían 4 buffers, donde cada uno de estos buffers tiene una ventana de los mensajes que transmite o de los mensajes que recibió y confirma. Ahora bien, ¿cómo funciona la ventana? Bueno, la ventana funciona de la siguiente manera. Cada dispositivo, supongamos que este dispositivo sea el de la izquierda y este dispositivo sea el diagrama de la derecha, le va a enviar al extremo opuesto su ventana en todos los benditos mensajes. Es decir, que este paquete, sea lo que fuera ese paquete que va, la información de TCP que tiene adentro va a tener en el encabezado el campo window. Y el campo window lo que va a tener es el buffer de recepción de, vamos a ponerle H. A este host lo bautizamos H. Y este se va a llamar Q. Entonces, yo, que soy H, le envío a Q el tamaño de mi buffer de recepción. O sea, lo que le envío es este. Esto tiene, no sé, 60.000 bytes. Bueno, le envío tamaño de window 60.000. Y el otro, en cualquier mensaje que me tenga que enviar, recuerden que TCP es full duplex, así que esto es válido, todos los paquetes que me envía va a tener un tamaño de ventana. Y el tamaño de ventana que me va a enviar va a ser el tamaño del buffer de recepción de Q. Es decir que Q, lo que me va a enviar a mí es el tamaño de este buffer. Entonces, Q le envía a H el tamaño de su propio buffer de recepción. Y H le envía a Q el tamaño de su propio buffer de recepción. ¿Con esto qué logramos? Al H enviarle el buffer de recepción a Q, Q sabe que este buffer que está usando de transmisión, la cantidad de bytes que va a poder mandar al otro lado va a tener un límite. Es decir, ¿hasta cuándo me puede mandar? Hasta acá me puede mandar. Es decir, si yo tengo que transmitir X bytes desde Q hacia H, yo sé que no le voy a poder mandar más de estos bytes que H me informó previamente, porque es el tamaño de su buffer, donde él va a guardar lo que yo le voy a transmitir. Si le pasara más bytes de los que él me indica, se pisarían los bytes viejos con los nuevos que le envío y se corrompería la información que se recibió. Entonces esto funciona de forma cruzada. H le envía a Q su propio buffer de recepción y Q le envía a H su propio buffer de recepción. De forma tal que cuando un dispositivo le transmite al otro, transmite considerando no sobrepasar el buffer de recepción del otro extremo. Bueno, espero que haya servido esto para poder aclarar cómo funciona el mecanismo de control de flujo en
TCP respecto del sliding window, ¿para qué sirve tener un tamaño de ventana variable? Vamos a ver eso ahora en un programa corriendo, en un servidor y en un cliente. Yo acá les voy a mostrar, tengo un servidor, tengo un cliente, voy a capturar los paquetes utilizando el Wireshark, que lo tengo acá. Voy a filtrar solo las comunicaciones del puerto 8888, que es el puerto que estoy utilizando en mi servidor. Este servidor lo que hace es, yo le paso como argumento una cantidad de bytes, acá le estoy pasando 2 millones de bytes. Me va a transmitir hacia el cliente, cuando el cliente se le conecte, 2 millones de bytes, que son letras sucesivas. Van a ver qué ocurre con el tamaño de la ventana en esta comunicación. Levanto el servidor, levanto el cliente, le digo qué buffer quiero que use para recibir y aprieto 4 veces Enter para que el servidor empiece a transmitir al cliente. 1, 2, 3, 4. Bueno, todas esas letras que van corriendo es lo que el cliente está recibiendo. Si voy al Wireshark, voy a ver que tengo paquetes que voy recibiendo hasta que se cierra la comunicación. Si vuelvo a la terminal, el servidor finalizó la transmisión. Bueno, vamos a pausar la captura de paquetes en el Wireshark. Van a ver que acá hay algunos mensajes de algunos paquetes que no se enviaron a CK. Acá hay, por ejemplo, un paquete que se duplicó. Este paquete. Y este paquete. ¿Sí? Bueno, en fin. Un montón de paquetes. Ahora, lo que queríamos ver nosotros es esto de la modificación del tamaño de la ventana. Por ejemplo, acá tenemos un paquetito. Este paquete, el cliente le está informando al servidor una actualización del tamaño de la ventana. Yo estoy haciendo una transferencia medio brutal de datos, ¿sí? Son 2 millones de bytes. Para hacer esa transferencia vieron que hasta incluso llevó un tiempo apreciable, digamos, en escala humana. Para que el cliente pueda manejar los bytes que le está enviando al servidor, el tamaño de la ventana se fue modificando, ¿sí? Entonces vamos a analizar, acá están los paquetes del cliente y del servidor, porque estoy corriendo servidor y cliente en la misma compu. Vamos a analizar entonces los paquetes solo del cliente. Vamos a arreglar todo. Bien, acá está el mensaje de la solicitud de sincronización del cliente al servidor. Y son ACK, 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 todas confirmaciones de los paquetes que va recibiendo del servidor, ¿sí? Fíjense que no hay datos, el len de estos paquetes es 0, porque solo recibo del servidor, ¿sí? ACK, ACK, ACK. Ahora miren el tamaño de la ventana. Acá, 43.690. Es el tamaño de la ventana, es el valor del encabezado que envío yo en TCP como ventana para informar al servidor. En el siguiente mensaje, 43.776, creció un poquito, no mucho. El próximo mensaje, 174.000, ¿sí? Ya creció casi 3 veces. Próximo mensaje, 305.000, multiplicó por 2 o un poquito menos. Después la bajó. No, la subí un cacho más, perdón. 400.000, 436.000. Ven que acá lo repitió, el mismo valor. Acá subió otro poquito, otro poquito, otro poquito. Y fue subiendo el tamaño de la ventana. Es decir, el cliente le fue informando al servidor un tamaño de ventana cada vez mayor. Le fue diciendo, tengo para recibir más bytes. Mándame más juntos, mándame más juntos. Más juntos, más juntos. Bien. Eso... Si se fijan, el tamaño de ventana sigue creciendo, sigue creciendo. Acá faltó un mensaje de ACK que lo está enviando. Y vamos a buscar dónde estaba. Un cachito más abajo. Acá está. Acá hay una actualización del tamaño de la ventana. Así que el servidor... Perdón, el cliente, si se fijan, va enviando un tamaño de paquete, perdón, va enviando en la capa 4 un tamaño de ventana. Ese tamaño de ventana va variando sutilmente y en un momento
el cliente le envía un mensaje al servidor con el simple objeto de actualizar la ventana en ese momento. ¿Sí? Es decir, siempre TCP envía el tamaño de la ventana en el encabezado, pero por alguna razón, o porque se queda sin espacio o porque tiene más espacio, cualquiera de los dos extremos puede enviar un mensaje explícito donde se modifica el tamaño de la ventana. O sea, el mensaje tiene como fin indicarle al otro extremo la actualización del tamaño de la ventana. Si nos fijamos en el mensaje anterior, tiene un tamaño de ventana de 55.000 y pico. El siguiente, el que es una actualización, se lo lleva a 3.145.000. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que en toda comunicación el campo Windows lleva un número, ese es el número que tiene nuestro buffer de recepción, que se le envía al otro extremo para que el otro extremo no nos sature nuestro buffer, y por alguna razón de que nos estamos quedando sin espacio o porque liberamos y tenemos más espacio para que el otro nos envíe, podemos enviarle un aviso explícito con el único fin de decirle al otro extremo de que hay un nuevo tamaño de ventana. Bueno, espero que con esto haya servido para ver una captura real y cómo se modifica la ventana de forma explícita, en este caso este paquete que está pintado acá, o en cualquier parte de la comunicación, ya que es un valor del encabezado.